En esta ocasión te tengo un recuento de historias que te dejarán pensando sobre qué fue lo que pasó y que dará a tu imaginación el encontrar una respuesta lógica para estos sucesos. Escucha atentamente. Todo comenzó como una típica escapada de fin de semana. Mis amigos y yo queríamos desconectar, alejarnos del ruido de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad de las montañas. El lugar elegido fue un punto remoto en la Sierra de Oaxaca, un área famosa por sus vistas espectaculares, pero también por sus leyendas de desapariciones misteriosas. Sabíamos las historias, claro, pero como suele suceder, no les dimos importancia. Son solo cuentos para asustar a los turistas, pensábamos. El primer día transcurrió sin incidentes. Acampamos cerca de un arroyo, comimos, reímos y exploramos un poco los alrededores. Pero la segunda noche fue diferente. Todo comenzó con un extraño silencio que cayó sobre nosotros cuando el sol desapareció tras las montañas. No era el tipo de silencio que uno asocia con la paz, sino algo opresivo, casi como si la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. No se escuchaban animales, ni siquiera el murmullo del agua. Estábamos en medio de la nada, rodeados por una oscuridad que parecía absorberlo todo. Alrededor de las 11 de la noche, uno de mis amigos, Luis, mencionó que necesitaba alejarse para buscar leña. Pasaron 15 minutos, luego 30, y no regresaba. Le gritamos su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Decidimos ir a buscarlo, pensando que tal vez se había perdido entre los árboles. Armados con nuestras linternas, nos adentramos en el bosque. Mientras más nos adentrábamos, más extraño se volvía el ambiente. No había huellas de Luis, ni siquiera rastros de que alguien hubiera caminado por el lugar. Cuando llevábamos más de una hora buscando, vimos algo entre los árboles, un destello rápido, como si alguien estuviera moviendo una linterna. Corrimos hacia la luz, pero cuando llegamos no había nadie. Sin embargo, algo nos dejó paralizados. En el suelo había una pequeña pila de leña cuidadosamente apilada, justo como la que Luis había salido a buscar. De repente, escuchamos un grito. No era el grito de alguien que pedía ayuda, sino algo gutural, profundo, que resonó por todo el bosque. Nos quedamos inmóviles, intentando localizar el origen del sonido, pero parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Algo estaba con nosotros, algo que no podíamos ver, pero que nos acechaba desde la oscuridad. Decidimos regresar al campamento, pero cuando llegamos, Luis no estaba. La búsqueda se prolongó durante toda la noche. La niebla se cerraba alrededor de nosotros y, en medio de la desesperación, escuchamos pasos a nuestro alrededor, pero no veíamos a nadie. Al amanecer, agotados y llenos de miedo, decidimos regresar al pueblo para pedir ayuda. Las autoridades organizaron un grupo de búsqueda, pero después de días sin ninguna pista, todo terminó. Luis nunca volvió. Lo más aterrador fue lo que sucedió después de su desaparición. Varias personas del pueblo dijeron haber visto figuras extrañas en la montaña. Sombras que aparecían y desaparecían entre los árboles. Algunos decían que era el espíritu de Luis. Otros aseguraban que había algo más antiguo, más oscuro, que habitaba en esos bosques, algo que reclamaba a quienes se atrevían a perturbar su territorio. Esta historia no es la única. México y América Latina están llenos de casos de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Cientos de historias de caminantes, excursionistas y aldeanos que un día se alejaron de sus hogares y nunca regresaron. Si decides adentrarte en la naturaleza, recuerda que hay lugares donde las reglas del mundo no se aplican. A veces es mejor no buscar explicaciones y, sobre todo, nunca vayas solo. Luis sigue desaparecido y cada vez que vuelvo a pensar en esa noche, me invade la misma sensación de impotencia y terror. Nunca sabremos qué fue lo que se lo llevó,
ni qué fue exactamente lo que vimos en ese bosque. Pero una cosa es segura. Hay lugares en este mundo que guardan secretos oscuros. Y no todas las desapariciones tienen una explicación racional. A veces, el misterio es más grande que nosotros. Y el miedo a lo desconocido es lo único que queda. La Ciudad de México es un monstruo de concreto, llena de vida a todas horas del día y la noche. Uno pensaría que entre tanta gente, entre los carros, las luces y el bullicio, nada malo podría pasarte. Pero las historias que se cuentan en las calles dicen otra cosa. A veces, lo más oscuro no ocurre en los lugares alejados o solitarios, sino en las entrañas mismas de la ciudad, entre sus callejones y sus esquinas. Esto me pasó hace un par de años, cuando Paola, una amiga muy querida, desapareció sin dejar rastro. Nadie la vio, nadie supo qué pasó, pero lo que vivimos esa noche es algo que no puedo olvidar. Y créanme, aún escucho los ecos de esa noche. Era una noche como cualquier otra en la Ciudad de México, con su caos habitual y ese aire que mezcla el smog con el bullicio de las sirenas y los vendedores ambulantes. Mis amigos y yo estábamos dando la clásica vuelta nocturna después de cenar en el centro. Éramos 5: Adrián, Carolina, Sergio, Paola y yo. No había nada fuera de lo común. Solo risas y plática mientras caminábamos por las calles iluminadas. Pero como si algo nos hubiera jalado, terminamos en un callejón que jamás habíamos visto antes. ¿Saben de esos callejones oscuros que parecen no pertenecer a la ciudad? Pues así era. Algo nos hizo detenernos. De pronto, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo, pero todos lo sentimos. El aire se puso pesado, como si la ciudad nos estuviera echando la mirada. Paola fue la primera en notarlo. ¿Qué onda con esto, no?, dijo señalando algo en el suelo. Era un monito hecho de ramas y hojas, como un muñeco raro que alguien dejó ahí a propósito. Los demás nos acercamos, algo inquietos, y ahí estaban, más monitos tirados a lo largo del callejón. Nadie dijo nada, pero todos sentimos que algo no estaba bien. Nos mirábamos sin saber qué hacer, cuando de repente Paola, que estaba un poco más adelante, se detuvo en seco. ¿Paola? Drenia la llamé, pero ella ya no estaba. Y cuando digo que ya no estaba, es porque literalmente se desvaneció. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, no. ¿Qué pedo?, gritó Sergio mientras corríamos hacia donde la habíamos visto por última vez. Empezamos a buscarla desesperados, pero no había ni rastro de ella. Llamamos su nombre hasta quedarnos sin voz, pero el callejón nos devolvía solo silencio. Pensamos que nos estaba jugando una broma pesada, pero no había señales de ella en ninguna parte. Empezamos a caminar más rápido, revisando cada rincón, pero nada. Lo más raro fue cuando revisamos las cámaras de seguridad. En el video se veía cómo caminábamos todos juntos, pero Paola nunca apareció en la grabación. Era como si nunca hubiera estado con nosotros esa noche. El pánico se apoderó de nosotros. ¿Cómo diablos puede desaparecer alguien así, de la nada? La buscamos por horas, por días, pero nunca volvió. La policía revisó y volvió a revisar, pero la ciudad parecía habérsela tragado. Desde esa noche, no volví a pasar por ese callejón. Hay algo en ese lugar que no pertenece a este mundo. Algo que nos estaba observando y que decidió llevársela. Esto no es solo una leyenda urbana. Las ciudades pueden ser igual de peligrosas y misteriosas que los lugares más alejados. Hay fuerzas oscuras que se esconden en cada esquina. Y aunque estemos rodeados de luces y gente, el miedo acecha donde menos te lo esperas. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde el ambiente cambia de golpe, donde el silencio se vuelve abrumador y las sombras parecen estar demasiado cerca, aléjate lo antes posible. Tal vez no sea tu imaginación. Nunca volvimos a saber de Paola.
Su desaparición quedó registrada como uno más de esos casos sin resolver, pero sé que lo que pasó esa noche fue algo más. La ciudad tiene lugares que no deberían existir, rincones donde lo irreal se mezcla con lo cotidiano. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa zona, siento que las sombras me observan, como si estuvieran esperando su próxima víctima. Y lo peor es que sé que Paola sigue ahí, atrapada en algún lugar entre el ruido de la ciudad y el silencio de la noche. En la ciudad, los edificios antiguos esconden historias que pocos se atreven a contar. Todos hemos sentido ese escalofrío cuando subimos solos por las escaleras o cruzamos pasillos vacíos. Pero lo que ocurrió en el edificio donde vivía, hace ya algunos años, todavía me persigue en cada rincón de mi memoria. Todo empezó una noche, cuando el calor parecía quedarse atrapado entre las paredes del edificio. Los inquilinos intentaban dormir con las ventanas abiertas, pero yo seguía despierto, moviéndome incómodo entre las sábanas. Fue entonces cuando escuché algo extraño. Parecía un murmullo, una voz apagada que venía del pasillo. Me levanté, abrí la puerta del apartamento y allí, al fondo del corredor, vi a don Arturo, el vecino del tercer piso, caminando de un lado a otro, como si estuviera desorientado. Era raro ver a don Arturo a esas horas. Un hombre mayor que apenas salía de su apartamento y siempre a la misma hora. Aquel comportamiento no era normal. Decidí acercarme. ¿Todo bien, don Arturo?, pregunté, pero él solo se detuvo un segundo. Me miró y siguió caminando, como si no me hubiera escuchado. Algo en su mirada me puso los pelos de punta. No sé si fue el brillo en sus ojos o la forma en que respiraba, pero había algo que no estaba bien. A la mañana siguiente, lo que parecía un pequeño incidente nocturno se transformó en algo mucho más perturbador. Su hija, que vivía con él, salió pálida a pedir ayuda. Su padre había desaparecido. Lo último que recordó fue verlo entrar a su habitación después de la cena. Pero cuando se levantó al día siguiente, él no estaba. La puerta estaba cerrada por dentro, todas las ventanas bien aseguradas, y ni rastro de él en el edificio. Los vecinos nos unimos para buscarlo, recorriendo cada rincón del edificio. Revisamos el sótano, los pasillos y hasta el último piso, que se suponía que estaba clausurado desde hace años. Nadie entraba allí, ni los mismos dueños del edificio. Todo estaba cubierto de polvo, y el eco de nuestros pasos resonaba de manera inquietante. No encontramos nada, ni una señal. La búsqueda duró 3 días. Las autoridades llegaron a la conclusión de que quizás se había perdido en la ciudad o sufrido algún accidente, pero nosotros sabíamos que algo más estaba pasando. La sensación en el edificio era opresiva y los pasillos parecían más oscuros, como si algo invisible estuviera presente. Las noches se llenaron de susurros, como si las paredes mismas contaran secretos que nadie quería escuchar. Entonces, en la 4ª noche, algo increíble sucedió. Era cerca de medianoche cuando de repente escuchamos un fuerte golpe proveniente del 4º piso. Nos miramos entre los vecinos, pensando que alguien había logrado entrar. Subimos apresurados, pero lo que encontramos nos dejó sin palabras. Don Arturo estaba allí, sentado en el suelo polvoriento de una de las habitaciones abandonadas. Su ropa estaba intacta, como si no hubiera pasado ni un día, pero su rostro estaba pálido y sus ojos miraban sin ver. ¿Cómo llegaste aquí?, le pregunté tembloroso, pero no obtuve respuesta. Solo murmuraba cosas ininteligibles, frases que no tenían sentido. Parecía en trance. Llamamos a la policía, quienes quedaron igual de perplejos que nosotros. Nadie entendía cómo había podido llegar al último piso, un lugar al que solo se accedía con una llave que nadie tenía. Las cámaras de seguridad no mostraron nada. En el video, simplemente desapareció en el 3er piso y nunca más se le vio salir o moverse por el edificio. No había explicación,
y las autoridades decidieron cerrar el caso. Pero nosotros sabíamos que algo más siniestro había ocurrido. Nadie podía explicar cómo un hombre podía desaparecer de un lugar cerrado y reaparecer en otro sin dejar huella. A veces, las cosas más aterradoras no son las que podemos ver, sino las que no podemos explicar. ¿Qué fue lo que ocurrió con don Arturo? ¿Qué fuerzas desconocidas lo llevaron a un lugar al que no debería haber accedido? Hay misterios en los edificios antiguos, en esos pasillos vacíos y escaleras solitarias. Si alguna vez escuchas un murmullo en la noche, o sientes que las sombras te siguen de cerca, tal vez sea mejor que te vayas. Puede que lo que acecha entre las paredes te esté observando, esperando su oportunidad. Don Arturo nunca volvió a ser el mismo. Su hija lo llevó a vivir con otros familiares, lejos del edificio. Pero para nosotros, los que quedamos, el misterio sigue vivo. Los vecinos aún hablan en voz baja sobre lo ocurrido, y ninguno de nosotros se atreve a subir al último piso. Sabemos que hay algo allí, algo que observa desde las sombras, esperando su próxima víctima. Tal vez lo que ocurrió con don Arturo no sea un caso aislado. Tal vez, en cada edificio antiguo, hay historias que se ocultan, esperando ser descubiertas.